Hola compañeros, soy Andrea Valero y les voy a hablar sobre dos parásitos, Toxoplasma gondii y Trenquinella spiralis. Comenzando con Toxoplasma gondii, este es un parásito intracelular obligado. Como vimos en clase, un parásito requiere de un huésped vivo y al ser protozoario, este es unicelular. Es uno de los más importantes en alimentos porque su presencia se relaciona con el nivel de sanidad que se tiene y en este caso las infecciones afectan a un tercio de la población globalmente. Cuando una persona está infectada, los que tienen mayor riesgo son las embarazadas y los inmunodeprimidos. Esto porque las complicaciones que se tienen llegan a ser muy graves. Una vez que se contrae la infección, esta se mantiene durante toda la vida. En cuanto a la taxonomía de Toxoplasma gondii, estos pertenecen al filo Apicomplexa, en el que hay más de 5.000 protozoarios que son patógenos para animales vertebrados e invertebrados. Se caracterizan por tener un complejo de membrana interna y forman parte de los coccidios que forman quistes. Se dice que evolucionaron de organismos fotosintéticos de vida libre. Cuando decimos que Toxoplasma gondii es un parásito obligado, quiere decir que para completar su ciclo de vida requiere de un huésped adecuado. Es decir, que si no tiene un huésped no se va a poder reproducir. Afecta a animales de sangre caliente y este se divide en huésped definitivo y huésped intermediario. En este caso, el gato es el que funciona como reservorio, como principal reservorio, y es el huésped definitivo, mientras que los huéspedes intermediarios pueden ser cabras, aves, cerdos y entre ellos el humano. El ciclo lítico de Toxoplasma gondii se puede dividir en 5 etapas. Dos cosas que podemos destacar de este son, primero, que la señalización de calcio actúa como regulador crítico de este ciclo. La segunda es de que Toxoplasma gondii puede presentar dos etapas de desarrollo, una etapa asexual y una etapa sexual. La etapa asexual se ha encontrado solo en mamíferos y aves, y la etapa sexual ha sido exclusiva para cualquier tipo de gato. Cuando un gato, que es el huésped definitivo, consume un tejido infectado por oquistes, se rompe la pared del oquiste, liberando esporozoitos en la luz intestinal. Estos esporozoitos atraviesan la mucosa y los nódulos linfáticos transformándose en taquizoitos. Estos taquizoitos se van a mover por toda la vía sanguínea y linfática, dispersándose por todo el cuerpo, llegando a un órgano. En el órgano se van a transformar en quistes muy pequeños llamados bradizoitos. Cuando se ingiere el tejido infectado, los bradizoitos se liberan en el intestino y entonces comienza la reproducción asexual o sexual. En el caso de la reproducción sexual, se forma un cigoto que se transforma en oquiste y que se libera por las heces de los gatos. Este tipo de división celular que se observa se llama endodogenia, en el que dos células hijas se desarrollan dentro de los límites del parásito padre, que al final se rompe y se consume. Este parásito tiene muchísimas fuentes de aislamiento, como por ejemplo en la hierba, donde puede haber heces de gatos, en tejidos y vísceras de animales infectados por haber consumido tejidos infectados. En el caso de los humanos, pueden estar en las manos por la limpieza de las cajas, por estar acariciando al gato o por levantar las heces. Y un punto importante es el agua, porque por el cambio climático puede haber una mayor ocurrencia y puede incrementar la importancia de este parásito en todos los ecosistemas. Toxoplasma gondii resiste muchas condiciones extremas, desde ambientes húmedos hasta ambientes secos, persistiendo más en los húmedos. En el agua pueden mantenerse infectivos desde 150 hasta 400 días, y en la congelación a menos 12.5 grados se pueden inactivar los bradizoitos, pero se requiere una congelación a menos 13 grados para que haya una completa muerte. En los alimentos es muy importante la cocción para evitar la sobrevivencia de los tejidos de quiste. eh, Hay temperaturas determinadas para el tipo de carne que se esté cocinando, desde si es una carne molida, una ave de corral, una carne de caza,
van temperaturas desde los 75 grados hasta los 80 grados o más, de preferencia una mayor temperatura. Y el desarrollo de este parásito depende mucho del sistema inmune de la persona, cuánto fue la dosis que ingirió eh, y cómo se comporta el parásito, su virulencia en la persona. Las sulfonamidas se utilizan para evitar que se siga desarrollando el tejido del quiste. He mencionado mucho las carnes crudas o poco cocidas, pero no se deben hacer a un lado los mariscos, ya que Toxoplasma gondii puede estar también en frutas y vegetales, en agua, y principalmente se debe a las condiciones de procesamiento y almacenamiento en el que estuvieron. Por ejemplo, en una carnicería, un tejido infectado puede infectar a carnes de otras especies que están bien, e incluso puede haber infecciones por inhalación de heces secas de gatos que están al aire libre. No se tiene como tal una dosis infectiva, pero casi siempre el comienzo de la enfermedad va desde los 5 días hasta los 23 días. Y en el caso de las personas con inmunodepresión o las mujeres embarazadas, lo que sucede es en el primer caso que los bradizoitos se transforman en taquizoitos, y en las mujeres embarazadas es de que como el feto todavía no tiene un sistema inmune desarrollado, los taquizoitos tienen más facilidad para multiplicarse. La característica que tienen los taquizoitos es de que se multiplican rápidamente. La enfermedad provocada por Toxoplasma gondii se llama toxoplasmosis, y en la mayoría de los casos la infección es asintomática o se llega a confundir con la influenza, llegándose a presentar nada más los síntomas cuando es una condición aguda. Las complicaciones se llegan a relacionar enfermedades mentales con trastornos obsesivos compulsivos, epilepsia, suicidio y enfermedades cardiovasculares. En el caso de las embarazadas, puede haber muerte fetal, aborto espontáneo, deformaciones del cráneo, daño cerebral u ocular, y puede que los bradizoitos se reactiven después de un cierto tiempo debido a una inmunodepresión por algún medicamento o alguna enfermedad, y se puede desarrollar una toxoplasmosis crónica. En los brotes que se han documentado, 17 de ellos se han debido a la carne cruda y la leche cruda de cabra. Un brote que afectó a 37 personas fue debida a la inhalación de tierra contaminada de un establo. En 1974, en Estados Unidos, 15 personas de nacionalidad siria se infectaron por haber consumido un platillo nacional llamado Kibena G, que está basado en carne cruda de res. Y lo interesante es de que el restaurante que estaba implicado tenía buenas condiciones sanitarias, tanto en las instalaciones como en las operaciones, e incluso su carne era vigilada por la USDA. Al final, 9 personas de las infectadas tenían ya anticuerpos de Toxoplasma gondii, y 6 de ellas reportaron que consumían constantemente carne cruda. El brote más grave que ha habido ha sido en 1995 en Canadá, donde 110 personas se infectaron, entre ellas 42 embarazadas y 11 recién nacidos, debido al agua de abasto municipal. Esta agua era desinfectada con cloramina y, y no tenía una etapa de filtración. Sin embargo, se sospechó que gatos silvestres habían excretado en el agua, y hasta un año después se pudo confirmar que gatos y pumas rondaban el área y excretaban los oquistes en el reservorio de agua que abastecía al municipio. Las medidas de prevención para evitar la toxoplasmosis pueden verse de 3 formas. La primera es cuidar a tu gato. Adquirir solamente gatos que sean positivos en Toxoplasma gondii, y de esta forma ya no excretarán o quistes en sus heces. Limpiar las heces de tu gato diariamente, limpiar sus cajas, evitar que casen animales como roedores y así evitar que ellos se contagien. La segunda forma es tener mucha higiene personal. Lavarse las manos después de haber manipulado un gato o después de haber manipulado las heces de tu gato. El lavarse las manos después de haber manipulado carne cruda.
Y la tercera forma es asegurarse de cocer muy bien la carne y no confiarse por completo de la inactivación por congelación. Hay muchas formas de obtener quistes de animales infectados a través de músculos esqueléticos como el corazón, el hígado, el riñón, la lengua, el corazón. Em, en el caso de las embarazadas puede ser a través del líquido amniótico. También otras pruebas serológicas pueden ser con líquido cefalorraquídeo. Las biopsias pueden ser con tejido teñido y anteriormente la identificación se hacía por microscopía, pero ahora las técnicas moleculares son de gran ayuda. Ahora, Trichinella spiralis no es la única especie de trichinela que puede infectar al humano. Hay otras como Trichinella morelli, nativa, pseudospiralis y en Norteamérica una llamada Trichinella genotipo T6, que también son capaces de eso. Este es una lombriz parásito o gusano parásito. Es un nemátodo, es decir, que es pluricelular y solo requiere un solo huésped, es decir, no requiere un huésped definitivo y un huésped intermediario. Se caracteriza por tener mayor incidencia en personas que viajan mucho y hay casi 40 a 340 enfermedades por año. Las especies de trichinela no solo infectan a cerdos domésticos, sino que también a otros animales, especialmente a los animales silvestres. Trichinella spiralis tiene una mayor permanencia en los cerdos, ratas, osos y en el hombre, y mayormente se aísla en los músculos estriados, que es donde la larva infectiva sobrevive. Sin embargo, también se pueden encontrar en otros tejidos y órganos como el hígado, los ojos, la matriz, el corazón. La infección comienza al ingerir carne cruda o poco cocida que se digiere en el estómago y las larvas pasan al intestino delgado donde en 3 días maduran. La hembra llega a medir casi 3.5 milímetros y el macho es más pequeño, de 1.5 milímetros. Copulan y el macho muere y la hembra se aloja en la mucosa del intestino. Ahí deposita las larvas y estas después por la vía linfática o ingresa a la circulación sanguínea, llegando a otros órganos y tejidos donde puede que mueran o que reingresen a la circulación. Casi siempre el proceso es autolimitado, aunque puede haber patologías severas. Y donde sobreviven las larvas, como antes había mencionado, es en los músculos estriados, donde la larva infectiva está de forma enquistada y logra sobrevivir. Aparentemente, las larvas tienen un balance fisiológico con las células del músculo del huésped. Cuando el huésped muere, depende de cómo se mantenga ese balance fisiológico, será la sobrevivencia de las larvas. En los alimentos, las larvas se pueden inactivar con la cocción o con la congelación, solamente que la congelación se debe realizar con trozos de carne con un espesor de 15 centímetros y la temperatura varía dependiendo los días. Si son 20 días se hace a menos 15 grados, si son 10 días se hace a menos 23 grados y si son 6 días se hace a menos 29 grados. Los factores que favorecen el desarrollo de las larvas depende de cada huésped, de acuerdo a la dosis que fue ingerida y a los tejidos que fueron invadidos. Normalmente las biopsias se hacen en el músculo deltoides, que es como atrás del hombro, o en el gastrocnemio, que es como en la pantorrilla. Claramente la parasitosis se da por consumir carne cruda o mal cocida y las medidas de prevención que podemos tomar para evitar esto es alimentar a los cerdos con desperdicios orgánicos que no son tratados térmicamente o mínimo hervirlos, evitar la presencia de roedores en las granjas, educar al consumidor para que sepa cocinar la carne, sepa almacenar la carne en congelamiento y obviamente regular los comercios para que sigan las medidas preventivas mencionadas anteriormente.
La enfermedad provocada por T. spiralis se llama triquinosis. Cuando se ingiere una poca cantidad de larvas, la sintomatología llega a ser ligera o desapercibida, pero cuando se ingiere una mayor cantidad, llega a ser moderada o severa. Estos síntomas llegan a presentar 1 a 4 semanas después de que se consumió la carne contaminada. Esto corresponde a la etapa en la que migran las larvas. Los síntomas agudos llegan a desaparecer una vez que las larvas llegan al músculo esquelético y se vuelven latentes. Las hembras que produjeron las larvas se inactivan y se eliminan posteriormente. Las larvas de trichinela llegan a vivir durante años en los músculos de los pacientes y los pacientes pueden permanecer asintomáticos durante todo este periodo, aunque algunos síntomas como fiebre o dolor muscular pueden persistir. Las dosis antihelmínticas que se utilizan en los tratamientos no llegan a matar a las larvas recién nacidas que migran a los tejidos. Y esto no se desea porque puede haber una posibilidad de que haya una respuesta inflamatoria a las larvas muertas en los órganos sensibles. La carne de cerdo suele ser el vehículo más frecuente para las larvas de triquina. Sin embargo, han habido brotes relacionadas con carnes de otras especies como caballo, puma, oso, morsa y jabalí. Un brote importante de triquinosis humana fue lo ocurrido en 1987 en la localidad de Delicias, Chihuahua, México. En este, 50 personas fueron hospitalizadas por presentar sintomatologías como fiebre y mialgias severas debido a haber consumido chorizo. Este chorizo había sido distribuido 20 días antes en la localidad por un productor. En un periodo de julio a septiembre de 1990, 36% de 250 invitados a una boda en Iowa desarrollaron triquinosis por haber consumido salchicha cruda de cerdo. Una particularidad de este brote fue que los asistentes habían emigrado del sureste asiático hacia los Estados Unidos. El 68% de los afectados requirió atención médica y solo uno fue hospitalizado. Sin embargo, es el cuarto brote que se origina en este grupo de inmigrantes que emigran del sureste asiático hacia los Estados Unidos. Posteriormente, en un periodo de noviembre a diciembre de 1990, hubo 3 brotes en 2 localidades de Virginia. 9 de los 15 infectados requirieron hospitalización y 14 de ellos habían reportado que consumieron carne 4 a 21 días antes de haberse enfermado y 10 días antes habían consumido carne cruda de cerdo. El único que negó haber consumido carne cruda de cerdo fue el que procesaba las salchichas que habían ocasionado este brote. Después de esos 2 brotes, hubo un tercer brote provocado por salami en el que 15 personas resultaron con triquinosis. Este salami había sido llevado desde Serbia, donde fue fabricado, hacia el Reino Unido. Las técnicas de aislamiento e identificación para T. spiralis son similares a las de T. gondi. Las biopsias se realizan con músculo y algunas pruebas inmunológicas son ELISA y Western blot. Sin embargo, para el aislamiento se utiliza una digestión artificial en el que se detectan las larvas de triquina utilizando una solución de pepsina con agua acidificada con ácido clorhídrico. Esta mezcla se agita a 42 grados en baño María durante 45 minutos y se tiñe con Lugol para después examinarla por el microscopio. Para concluir respecto a Toxoplasma gondii, es de relevancia que las infecciones estén relacionadas con enfermedades psiquiátricas o no psiquiátricas graves. Genera un poco de incertidumbre que como tal no haya un método efectivo de tratamiento o una vacuna. Sin embargo, han habido avances en la comprensión molecular de cómo crece este parásito y también en los mecanismos de salida de la célula en el huésped. En cuanto a Trichinella spiralis, se busca desarrollar una vacuna ideal que permita evitar que nazcan nuevas larvas y que se formen quistes musculares. Es obviamente muy importante que haya responsabilidad por parte de las granjas, de los lugares donde se procesa la carne, de los comercios y también del consumidor. El consumidor, primeramente, debe estar educado y debe de seguir las medidas de prevención para evitar que estas infecciones sigan aumentando o tengan mayor importancia en un futuro. Por mi parte es todo, espero que se haya entendido bien y aquí se encuentra toda la bibliografía por si desean buscar más. Bye.